Mi nombre es Kathleen, tengo 31 años y soy una mujer trabajadora enfocada en mi carrera. Vivo con mi esposo, Patrick, en una casa que compramos hace poco. He estado pensando mucho en formar una familia, pero Patrick tiene ideas diferentes. Él dice que primero debemos ahorrar suficiente dinero para construir nuestra propia casa y establecernos antes de tener hijos. Por eso, ambos estamos trabajando duro para ahorrar para nuestro futuro hogar, aunque yo quiero tener hijos pronto. Cada vez que menciono el tema, Patrick se mantiene firme en su decisión y me recuerda la importancia de conseguir una casa primero. Es frustrante que no parezca entender cómo me siento. Para ayudar a alcanzar nuestra meta más rápido, he decidido trabajar aún más duro y aportar más a nuestros ahorros. Patrick y yo llevamos un año de casados, pero he notado algo en nuestra relación: él no suele tomar en serio mis opiniones. Esto también era evidente cuando apenas éramos novios. Admiraba lo fuerte que era Patrick, pero ahora me doy cuenta de que el matrimonio debe basarse en que ambos respetemos los puntos de vista del otro. Estoy empezando a preocuparme por algunos aspectos de nuestra relación. Me siento aún más frustrada porque sus padres están muy involucrados en nuestras vidas. Los padres de Patrick viven cerca, y él los visita con frecuencia. Dice que estas visitas nos ayudan a ahorrar dinero. Sin embargo, descubrí que a veces sale a tomar algo con sus compañeros de trabajo, pero no incluye esos gastos en su plan de ahorro. Se siente injusto que sea tan estricto conmigo respecto al ahorro, pero más relajado con sus propios gastos. Incluso me pide que use menos agua caliente y apague las luces rápido, pero él no sigue estas mismas reglas. Si nos tratara de manera más equitativa, tal vez no sentiría que nuestra relación está tan desequilibrada. Cada semana visitamos a los padres de Patrick, y parece que siempre surge un nuevo tema. A menudo nos preguntan cuándo planeamos tener un bebé. Ya ha pasado un año desde que nos casamos. Dicen, ¿cuándo podremos ver a nuestro nieto? Estos comentarios constantes me presionan mucho. Mientras tanto, Patrick simplemente se sienta a mi lado en silencio y no dice mucho para apoyarme. Esta situación es muy frustrante. Siento que estoy cargando el peso de estas expectativas yo sola. El enfoque de Patrick en ahorrar y la presión de sus padres para formar una familia me hace sentir estancada. El matrimonio debería ser una asociación donde ambos se escuchen y se apoyen mutuamente. Espero que Patrick y yo podamos aprender a trabajar mejor juntos, no solo para ahorrar dinero, sino también para tomar decisiones importantes para los dos. Quiero que nuestro matrimonio se sienta como una verdadera sociedad, donde ambos nos sintamos escuchados y valorados. Puedo verlo en el rostro de Patrick, me mira con desaprobación. Es claro que quiere decirme, no digas cosas innecesarias. Al igual que yo, él también quiere tener un hijo, pero insiste en que primero debemos construir nuestra propia casa. Lo que me frustra aún más es cómo sus padres siguen presionándome a mí para tener un hijo, en lugar de aconsejarle a Patrick, quien se niega a escucharme cuando menciono el tema. Durante cada visita a su casa, se concentran en mí y me hacen sentir abrumada con sus constantes comentarios. Aunque quiero expresar lo que siento, su presión implacable para tener un nieto me silencia. Es inapropiado que sigan molestándome con este tema, especialmente cuando Patrick es el que no está dispuesto a dar el siguiente paso. Después de la comida, esa noche Patrick anunció casualmente que saldría a fumar. Fue entonces cuando uno de mis suegros dijo algo que me dolió profundamente: parece que siempre estás trabajando. Si quieres ser una verdadera ama de casa, deberías dejar tu trabajo y concentrarte en ser una buena esposa. Tal vez por eso Patrick no te presta atención. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Parecía que me estaban culpando por no tener hijos solo porque tengo una carrera. No pude aguantar más. Fue Patrick quien me pidió que trabajara en primer lugar. Les respondí, si están tan preocupados por esto, ¿por qué no hablan con su hijo primero en lugar de sermonearme todo el tiempo? Mi voz se elevó con ira. Yo también quiero tener hijos, pero Patrick se niega siquiera a considerarlo hasta que tengamos una casa. Si quieren convencer a alguien, comiencen con él. Dejen de echarme toda la culpa a mí. Mis palabras los dejaron atónitos. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Me levanté, murmuré una disculpa y salí. Cuando llegué a la entrada, mi enojo ya no era hacia ellos, sino hacia Patrick. Ahí estaba él, fumando tranquilamente junto a la puerta, como si nada hubiera pasado. Subí al auto sin decir mucho, pero Patrick me siguió y preguntó, «Oye, ¿nos vamos?». Su tono sonaba completamente indiferente a lo que acababa de pasar. Sabía que él nunca sería honesto con sus padres sobre nuestra situación, y eso me hacía sentir aún más harta de todo el estrés que estaban acumulando sobre mí.
Cuando el auto arrancó, le dije a Patrick con firmeza, ya no voy a visitar la casa de tus padres. Pareció sorprendido y me preguntó, ¿por qué? Ahorramos en comida comiendo ahí. Además, ¿no quieres una casa y niños también? Eso fue la gota que derramó el vaso. No podía soportar más las constantes exigencias, ni de sus padres ni de él. Ambos parecían más interesados en culparme que en trabajar juntos para resolver los problemas reales. Era evidente que algo tenía que cambiar, y no iba a quedarme callada por más tiempo. Les peté, si ahorrar dinero es tan importante, ¿por qué no dejas de beber o de fumar en lugar de manejar hasta la casa de tus padres solo para ahorrar en una comida? ¿Por qué no te concentras en ahorrar de una forma que realmente haga una diferencia? Mi frustración se desbordó mientras continuaba, todos necesitamos un descanso de vez en cuando, pero tú sigues imponiendo todas estas reglas como no usar agua caliente o apagar las luces a las 9 de la noche. ¿Crees que podemos ahorrar dinero sin que tú sacrifiques nada? Si tengo que hacerlo todo sola, entonces ni siquiera quiero la casa. Estoy cansada de esto. Patrick trató de restarle importancia diciendo que no era gran cosa, pero le respondí, sí lo es. ¿Cuánta paciencia crees que tengo? He aguantado esto durante tanto tiempo. También estaba furiosa por cómo actuó frente a sus padres, pretendiendo que yo era la razón por la que no teníamos hijos. Le dije, estoy harta de que siempre me culpen por no darles nietos. No soy yo quien no quiere tener hijos, eres tú. He estado diciendo durante años que quiero tener hijos pronto, así que deja de ser tan terco. Ver a Patrick luchar para manejar mi inusual estallido de ira me dio una pequeña sensación de alivio, pero eso no solucionó nada. Me di la vuelta y miré por la ventanilla del auto, ignorándolo. Me sentía agotada, sin saber qué hacer a continuación. 2 meses después, algo cambió entre nosotros. Mi tío, el hermano de mi padre, falleció. Había sido un hombre rico, dueño de varios terrenos, una gran mansión y un estilo de vida lujoso. Su fallecimiento pareció llamar la atención de Patrick. Vaya, no sabía que tenías un pariente tan impresionante, dijo Patrick, claramente sorprendido. Unos días después de la muerte de mi tío, recibí noticias sobre su herencia. Decidí discutir los detalles con el abogado en nuestro apartamento. La herencia estaba relacionada únicamente conmigo, así que sabía que no era algo que involucrara a Patrick. Cuando llegó el abogado, cortésmente le pedí a Patrick que saliera de la habitación. Parecía incómodo con el tema de la herencia de todos modos, y era un asunto personal que no le concernía. Toda esta experiencia me hizo reflexionar sobre nuestra relación, el comportamiento de Patrick, desde su frugalidad hasta su falta de disposición para hacer concesiones. Me había desgastado. Sin embargo, de repente parecía muy intrigado por la riqueza de mi tío, a pesar de haber sido tan despectivo con todo lo demás. Fue frustrante y decepcionante. La reunión sobre la herencia se sintió como un momento en el que finalmente podía concentrarme en algo mío, sin su interferencia o críticas. Esto me hizo darme cuenta de que necesitaba defenderme más seguido y no dejar que las formas controladoras de Patrick dominaran cada aspecto de mi vida. Decidí mantener a Patrick fuera de cualquier problema que pudiera surgir si se involucraba en la discusión sobre la herencia. Después de aproximadamente 6 horas escuchando al abogado explicar todos los detalles, le agradecí por su tiempo y me despedí. Cuando terminé, noté que Patrick, quien había estado en casa antes, ya no estaba por ningún lado. Supuse que había salido para evitar interrumpir la reunión, así que comencé a preparar la cena sin darle mayor importancia. 5 meses después, Patrick se me acercó y me dijo que había algo que quería mostrarme. Sin dar mucha explicación, me llevó en el auto. Mientras conducía, sentí una mezcla de emoción y curiosidad. Entramos a una zona residencial, pero mi confusión aumentó cuando estacionamos frente a una casa que no reconocí. Patrick presionó el timbre y, para mi sorpresa, sus padres salieron a recibirnos. ¿No es su casa?, pensé, sintiéndome incómoda. Mi suegro nos recibió diciendo, finalmente lo lograste. ¿Cuándo te mudarás, Kathleen? Deberías prepararte para vivir aquí con nosotros antes de fin de mes. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Luego comenzó a acusarme de ser una nuera egoísta y de siempre culpar a Patrick por el retraso en tener hijos. Le lancé una mirada penetrante a Patrick, atónita y molesta. ¿Por qué me traería aquí después de haber dejado claro que no quería visitar a sus padres? Trataba de entender qué estaba sucediendo. Le pregunté a Patrick por qué había hecho esto. Se encogió de hombros casualmente y dijo, no te enojes tanto. Si vivimos juntos, eso te ayudará a ti y a mi mamá a estar más cerca. Además, este será nuestro nuevo hogar, así que deberías intentar trabajar con ellos también sobre el tema de los niños. ¿Vivir juntos?, repetí, sintiendo incredulidad.
Nunca había aceptado vivir con sus padres, especialmente después de todo el estrés y la presión que me habían puesto. Le recordé que le había dicho específicamente que no volvería a visitar su casa. Luego le expliqué que lo que quería era una casa unifamiliar. Mi plan siempre fue que eventualmente viviéramos con mis padres. Entonces, ¿cuál es el problema con vivir en una casa unifamiliar? Ahora, sus palabras me dejaron sin palabras. La idea de vivir con sus padres, después de todo lo que había soportado, no era algo que pudiera aceptar. Peor aún, Patrick había tomado esta decisión sin siquiera hablar conmigo primero. El aire se sentía pesado mientras su pregunta quedaba sin respuesta. Ese momento me dejó claro que Patrick y yo no estábamos en la misma página sobre lo que queríamos para nuestro futuro. La frustración y la traición que sentí fueron abrumadoras, y sabía que esto no era algo que pudiera ignorar. Pensé mucho en la situación de vivir en una casa unifamiliar, y fue una gran decisión, especialmente cuando consideré nuestro estado financiero. Sabía que construir una casa tan hermosa no parecía posible con nuestros ahorros. No podía entender cómo lo había logrado Patrick. Mi papá y yo estábamos aportando dinero. Patrick explicó casualmente que ahora nuestros ahorros estaban vacíos, pero que no había problema. Su actitud relajada me dejó confundida. Luego agregó, escuché que la herencia de tu tío vale 920,000 pesos. Así que si usas ese dinero para pagarnos el costo de la casa, debería funcionar. Me sorprendió que realmente pensara que mi herencia debería ir automáticamente a la casa, sin siquiera preguntarme primero cómo debería usarse. Mi decisión no era suya. El hecho de que supusiera lo contrario me molestó profundamente. Cuando rechacé la idea, Patrick se sintió visiblemente frustrado. Metió la mano en su bolso y sacó un formulario de divorcio ya precargado con su nombre escrito. Tu herencia es nuestro dinero. Si no quieres vivir con mis padres, entonces divorciémonos, dijo fríamente. Tomé el formulario de divorcio de su mano, sintiendo una extraña sensación de alivio. Está bien, respondí con firmeza. Si vivir con tus padres es la única otra opción, entonces el divorcio es la mejor opción. Puse el formulario en mi bolso, le di la espalda y me alejé. Sus padres quedaron atónitos, y Patrick quedó paralizado, con el rostro lleno de confusión. No esperé a que respondiera. Me fui, tomé un autobús de regreso a nuestro departamento y decidí tomar el control de mi vida. Una vez que llegué a casa, firmé el formulario de divorcio, poniendo mi nombre junto al de Patrick. No dudé, envié los papeles de inmediato, sabiendo que ya no podía quedarme en ese apartamento. Fui a una tienda de mejoras para el hogar y compré algunas cajas de cartón para empezar a empacar, pero me di cuenta de que no podía manejar la mudanza sola, así que contraté una empresa de mudanzas. Afortunadamente, era temporada baja, así que pudieron ayudarme a mudarme rápidamente. Mientras empacaba, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y determinación. No fue una decisión fácil terminar mi matrimonio, pero sabía que vivir en una situación donde mi voz era ignorada y mis límites eran cruzados ya no era algo que pudiera aceptar. Al tomar estos pasos, finalmente estaba priorizando mi propia felicidad y tranquilidad. Ya no se trataba solo de salir del círculo vicioso. Estaba empacando mis pertenencias para la mudanza, aunque se trataba de seguir adelante en la vida según mis propios términos. El camino por delante parecía incierto, pero me sentía listo para enfrentarlo con fuerza y confianza. Mientras empacaba, escuché una conmoción afuera de la puerta principal. Era Patrick tratando de entrar. Tenía la cadena puesta y lo llamé. Lo siento, el candado de cadena está puesto. No sé qué podrías hacer cuando estás enojado. Además, necesito terminar de empacar. ¿Podrías quedarte en casa de tus padres por unos días? La voz de Patrick fue firme cuando respondió. No aceptaré un divorcio. Su declaración me tomó por sorpresa. Hice una pausa y le respondí. Pero tú me entregaste el formulario de divorcio tú mismo. ¿No es así? Si lo firmaste, eso significa que aceptaste el divorcio. ¿Entiendes lo que has hecho? Parecía frustrado, pero no dijo mucho. Su ceño se profundizó y luego rápidamente cambió de tema. ¿Por qué renunciarías a una herencia de 920,000 pesos? Normalmente la heredarías. Cuestionó que parecía haber escuchado fragmentos de la historia sobre la herencia, pero no conocía todos los detalles. Probablemente, después de enterarse de la cantidad, se apresuró a contárselo a mis suegros, y ellos impulsivamente decidieron comprar la casa unifamiliar, asumiendo que ellos la cubrirían. No se habían detenido a pensar en las consecuencias. Respiré hondo y les expliqué que la herencia me llegó a mí porque no había nadie más que la reclamara. Mi tío tenía 2 hijos, 2 hijas, una esposa y nietos, pero todos renunciaron a la herencia, así que terminó viniendo a mí. Sí, mi tío tenía 920,000 pesos, pero también tuvo que demoler su mansión.
gastar mucho en mantener su terreno y pagar deudas importantes. Después de comprender todo eso, me di cuenta de que era mejor renunciar a la herencia que tomarla y lidiar con todos los problemas que conllevaba. Patrick me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Así que, incluso si hubieras heredado 920,000 pesos, ¿estás diciendo que no habría quedado mucho? Eso es fraude. Negué con la cabeza. No es fraude. El abogado y yo discutimos todo de manera adecuada. La verdad es que alguien escuchó solo parte de la discusión, pero no se quedó el tiempo suficiente para escuchar todo. Malinterpretaron la historia y difundieron información falsa. Así fue como comenzó toda esta confusión. Mi explicación dejó a Patrick sin palabras. Por primera vez, pareció darse cuenta del error que había cometido. Había sacado conclusiones precipitadas. Hizo planes sin consultarme y había involucrado a sus padres en decisiones basadas en información incompleta. Mientras continuaba empacando, pude sentir que Patrick finalmente estaba reflexionando sobre sus acciones, aunque no sabía si entendía completamente las consecuencias. Una cosa estaba clara, no iba a dejarme arrastrar a una vida donde mi voz y mis decisiones no importaran. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo en el que tomaría el control de mi propia vida, libre de las presiones de Patrick y su familia. Ya era demasiado tarde. Lo dije con firmeza, traicionaste mi confianza. Ya solicitamos el divorcio y ya no somos una pareja. ¿Por qué de repente dices que no quieres el divorcio ahora? Si realmente no querías esto, deberías haberme seguido de inmediato cuando regresé. No, le recordé. Le expliqué que sus acciones tenían consecuencias y que ningún arrepentimiento podía cambiar lo que ya había pasado. La opinión de tu madre sobre el divorcio no cambia el hecho de que tú y tu padre invirtieron en la casa unifamiliar sin considerar mis sentimientos ni siquiera discutirlo conmigo. Tu madre no entiende el valor del dinero porque nunca ha trabajado ni manejado las finanzas como yo lo he hecho, pero eso ya no es mi problema. Me di cuenta de que ya no era responsable de escuchar sus quejas sobre su familia. Si todavía estuviéramos casados, tal vez me hubiera importado, pero ahora no somos pareja. Además, ¿has enviado los papeles del divorcio? Patrick parecía desesperado y suplicó, si no los presentas, todavía podemos arreglar esto. Por favor, vivamos juntos en una casa unifamiliar. Podemos hacer que funcione. Sacudí la cabeza. Ya envié los papeles del divorcio. No hay vuelta atrás. Su rostro se desplomó y se puso de pie, afuera de la puerta del apartamento, luciendo perdido y derrotado, mientras pensaba que él mismo se había buscado esto. No quería dejarlo afuera para siempre, pero no tenía tiempo que perder. Así que me concentré en mis preparativos para la mudanza. Después de un rato, él se fue y yo continué con mis planes. Más tarde, informé a mi lugar de trabajo sobre el divorcio, especialmente porque mi jefe había actuado previamente como mediador entre Patrick y yo. Me sentí obligado a disculparme por cómo resultaron las cosas durante el almuerzo. También les conté la situación a mis compañeros de trabajo, muchos de los cuales habían asistido a nuestra boda. Para mi sorpresa, Patrick irrumpió en mi departamento ese día. Delante de todos, exclamó, es absurdo que estés hablando abiertamente sobre el divorcio. Ojalá no lo hubieras mencionado. Explicó que se había corrido la voz en su departamento, donde la gente creía erróneamente que yo había heredado un patrimonio y me había negado a usarlo para la casa. Afirmó que fue juzgado injustamente y evitado por sus colegas debido a nuestro divorcio. La incomodidad de la situación me ganó la simpatía de mis compañeros de trabajo con el tiempo. Patrick lo encontró insoportable y finalmente renunció a su trabajo durante este periodo difícil. Algo inesperado sucedió. Un colega se me acercó y me confesó que realmente le gustaba desde hace mucho tiempo. Me dijo, admiro tu fortaleza y me encantaría construir una vida contigo. Un hogar donde podamos comunicarnos y resolver las cosas como verdaderos socios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza sobre lo que me depararía el futuro. Me di cuenta de que seguir adelante no se trataba solo de dejar atrás el pasado, sino de crear una vida mejor y más feliz para mí